Manuel, te confirmo que estamos viéndolo. Perfecto. Bueno, entonces muy buenas tardes nuevamente a todos los participantes. Voy a tratar en estos minutos sobre un tema que está muy en boga y es un tema asociado a la ganadería sostenible. Hablaremos sobre los principios que rigen la ganadería sostenible, pero con un énfasis hacia los sistemas silvopastoriles y la gestión ambiental. Básicamente, cuando hablamos de ganadería sostenible, pues empezamos a relacionar varias dimensiones. La primera dimensión que estamos hablando hace referencia a todos los temas ambientales. Y ambientales se refiere pues al manejo de el aire, al manejo de las coberturas, al manejo de los sistemas asociados al agua, pero sobre todo a toda la población que viven en estos ambientes. Otra dimensión importante de la ganadería sostenible, indudablemente, hace referencia a los temas sociales y son las personas que están allí presentes, los diferentes actores, desde productores, trabajadores, cadenas de valor y en general todos los participantes de estos paisajes ganaderos que son ganaderos, pero que también son agricultores, que hay sector minero, que hay sector de comercio y servicio. Y otra dimensión, pasando la ambiental, pasando esa dimensión social, hace referencia, por supuesto, a todos los temas asociados a productividad, asociados a la parte de sanidad, de bienestar animal, donde hay una sinérgica relación que podemos tener entre el desarrollo de nuestros rumiantes que están allí presentes, con toda la avifauna presente, asociado a un tema de rentabilidad. La productividad se expresa asociado a la sostenibilidad en un ambiente de rentabilidad en los cuales los productores puedan mejorar sus servicios ecosistémicos, pero mantenerse en el negocio ganadero. Y todo esto lo arropa una cuarta dimensión que es la gobernanza, entendiendo la gobernanza como todas esas relaciones, una entre diferentes productores, dos asociados a nuestros estados, a la parte de gobierno, pero por supuesto a todos y cada una de las relaciones que ocurren en región, que ocurren en territorio, para que se mantenga y crezca la ambición en ganadería sostenible. Voy a permitir compartir la definición que tenemos desde el proyecto Ganadería Sostenible, que ha sido adoptada, por supuesto, hacia estos temas para que hablemos de un solo, digamos, sentir y una definición de ganadería sostenible. Lo escuchamos mucho, hay mucha publicidad referente a la ganadería sostenible, pero yo quiero compartirles, si les queda también la presentación, esta definición que lo estamos manejando pues en nuestra alianza y por supuesto bajo los siguientes términos. Se entiende por ganadería sostenible el manejo de la tierra con bases agroecológicas para múltiples finalidades, donde se protegen y usan con inteligencia recursos como agua, suelo, diversidad biológica y otros recursos naturales. Todos estos elementos en una íntima y sinérgica relación con los animales domésticos destinados a producir bienes de consumo de alta calidad y con una importancia estratégica para la alimentación y la seguridad alimentaria. Al tiempo que se generan servicios ecosistémicos para todos, fomenta ese empleo formal que tanto requerimos y promueve la calidad de vida de la gente, ese buen vivir de la vida en el campo, de la sociedad en general y, por supuesto, el bienestar de estos animales que están aquí presentes. Todo esto pensando, y ya empiezo a compartir algunas imágenes sobre la ganadería sostenible, que hoy aquí en Colombia habla y tiene una política y se diseña, digamos, desde la misma presidencia de la República, pasando por los ministerios, diferentes ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio en general, toda la política asociada también al Departamento Nacional de Planeación, donde se habla de la ganadería sostenible como una de las mejores opciones para el reordenamiento productivo que tanto requerimos. La pregunta, para seguir hablando de ganadería sostenible,
y de los sistemas silvopastoriles es cómo convertir. O sea, en la fotografía del margen izquierdo estamos viendo un terreno que podríamos llamar desertificado, un terreno que ha perdido la vida y un terreno que puede haber pasado por un estrés muy fuerte en los cuales todos los procesos bióticos empiezan a desaparecer, la capa orgánica empieza a desaparecer, hay problemas de compactación, hay problemas de erosión eólica, hay problemas asociados al recurso hídrico y todo esto muestra cómo la productividad en estos paisajes pues tiende a o disminuye de una forma importante y por supuesto la esperanza para poderlo tener allí en un tiempo es muy bajo si no cometemos o realizamos algunas acciones. Una de las acciones es tener la fotografía que estamos teniendo al lado derecho. Esta es, digamos, la imagen de un terreno que durante más de 5 décadas manejó algodón. Y por supuesto, aquí está este mismo terreno hoy, ¿sí? Que a partir de 2006 en el bioma seco tropical de Colombia, específicamente en el departamento del Cesar, pues hace transformaciones y ha tenido una de las empresas ganaderas pioneras en trabajar los sistemas silvopastoriles, donde están viendo ya en la fotografía los diferentes estratos de gramíneas, leguminosas, arbustos ramoneables y por supuesto los doseles de árboles y palmas que arropan este terreno. Eso para pensar que los sistemas silvopastoriles que estamos viendo también en esta lámina se convierten en una parte importante de la solución a aspectos de adaptación al cambio climático. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Porque definitivamente todos estos sistemas tienen un principio fundamental y es arropar los terrenos y que esa forma y esas coberturas que están allí presentes, uno, cumplan las labores de protección, dos, cumplan las labores de entregar una materia seca de altísima calidad que supla las necesidades y requerimientos de nuestros rumiantes y de la misma manera, sin importar el trópico en que se encuentre, pues permiten expresar la genética y expresar la productividad que se requiere. ¿Qué beneficios podemos encontrar entonces referidos a la ganadería sostenible y a los sistemas silvopastoriles? Antes de explicar cómo se montan o cómo hemos trabajado. Y solo quiero hacer referencia que per se el sistema silvopastoril debe ir acompañado de un pensamiento integral. Es decir, es el productor, el técnico que lo acompaña, quien toma la decisión. Las familias, por supuesto, en estas sociedades toman las decisiones para hacer estas transformaciones. Y les voy a mostrar algunos de los beneficios para que ustedes, por supuesto, pues lo tengan claro y adicionalmente pues lo puedan transmitir. El primer beneficio, digamos, no está en su orden de importancia, pero es una mejora en la productividad. Y la productividad expresada en elementos e indicadores como uno de los más comunes podría ser las cargas animales asociadas a unidad gran ganado por hectárea. Y teniendo ejercicios de los últimos 15 años que hemos adelantado, donde podemos contar con estadísticas, donde hablan que en ciertos ambientes con cargas de 1.2 unidad gran ganado por hectárea, verano, invierno, pues cuando montamos los sistemas silvopastoriles hemos tenido la media de cerca de 5.2 unidad gran ganado por hectárea. Y cuando digo la media es porque ese promedio pues puede tener unas diferentes dispersiones. Pueden ser desde 4, 3 unidad gran ganado por hectárea en esos meses fuertes de verano, pero puede incrementarse a 6.5, 6.8 en los meses en los cuales las precipitaciones permiten tener y abordar, digamos, una mayor biomasa.
Dos, la productividad láctea expresado en kilos o en litros de leche por hectárea en estos biomas que estuvimos trabajando y que estamos trabajando, pues pasan de algo más de 700 kilos de leche por hectárea a ambientes que superan los 2000 kilos de leche por hectárea. Y todo esto, pues bajo el entendido que la materia seca, el forraje verde y la materia seca que lo acompaña, pues se logra incrementar de una forma importante. De 15 toneladas en nuestras mediciones a 23 toneladas, dependiendo del tipo de arreglo silvopastoril. ¿Qué quiero llevar? ¿Qué mensaje quiero llevar aquí? Que la materia seca que se expresa en Colombia y en muchos de los trópicos puede estar entre los 3.000 a 5.000 kilos de materia seca por hectárea año, que es bastante baja, y que puede llegar a superar los entre 15 o 20.000 kilos de materia seca por hectárea año con el aporte de estos sistemas. Es decir, 1 millón de hectáreas en sistemas silvopastoriles intensivos liberarían al menos 4 millones de hectáreas para otras actividades, entre ellas pues todas las actividades que pueden ser asociadas a la restauración agroecológica y por supuesto a todos los temas de conservación. Otro de los beneficios adicionales a la productividad expresada en biomasa y por supuesto en kilos de carne o kilos de leche por hectárea, habla sobre esa adaptación al cambio climático. Y un punto importante son las mediciones que hemos trabajado referentes a la evotranspiración. En ambientes sin sistemas silvopastoriles, muchas de las precipitaciones y el agua, pues vuelve nuevamente a la atmósfera, expresado, por supuesto, en esa transpiración o evotranspiración que ocurre. ¿Cuántos son la métrica que tenemos? Más de 2.000 milímetros de evotranspiración anual en el bosque seco tropical. Con el silvopastoriles hemos visto que esa evotranspiración y esa humedad queda en los ambientes, mejorando productividad y eficiencia, y podemos encontrar 1.530 milímetros de evotranspiración. Conclusión, podemos llegar a tener hasta un 30% menos de evotranspiración, premiando estos ambientes que hacen mucho más saludable el tema de crecimiento de todos estos forrajes que se puedan dar. Y por supuesto, el siguiente es temperatura referida a, así como hay ambientes en los cuales se desarrollan estos sistemas, la temperatura como un elemento importante para bienestar y confort animal y por supuesto para todos los temas asociados a la fertilidad del hato, a la disminución del índice de temperatura, humedad, para que puedan expresar los diferentes ciclos reproductivos y de esa forma mejorar indicadores como el intervalo entre partos, que es bastante amplio en Colombia, pero en estos sistemas empieza a favorecer y a disminuir. Y todo esto pensando en que podíamos en nuestras mediciones tener temperaturas, disminución de temperaturas entre 2 y 3 grados centígrados, pero que en ciertas épocas y en ciertos veranos, cuando las temperaturas empiezan a superar los 40 grados y más, hemos encontrado hasta 14 grados de diferencia dentro del sistema frente a una ganadería tradicional. Esto digamos que habla mucho de cambio climático porque los modelos que manejamos y que maneja el mundo pues expresa condiciones extremas en algunos sitios de normalmente alta temperatura y periodos secos, pues se potencializan estas temperaturas y estos periodos se pueden prolongar y adicionalmente cuando hablamos de precipitación, pues tienden a concentrar las precipitaciones, disminuir las ventanas de siembra y por supuesto afectar todo el ciclo productivo. De la misma manera, dentro de las 100 soluciones que se hablan para tener adaptación al cambio climático, los sistemas silvopastoriles, como pueden ver en el encuadre que tiene el círculo rojo entre estas soluciones, estamos viendo que hay temas, por supuesto, energéticos, hay temas de alimentación, de uso del suelo,
de talento humano, pero el noveno de este puntaje, de este ranking, con cerca de 31.19 puntos porcentuales para poderlo hacer, son los sistemas silvopastoriles. Es decir, es un reconocimiento mundial en los cuales debemos aprender a hacerlo y trabajarlo de la mejor manera. De la misma manera, aquí les voy a contar algunas ya de las experiencias que hemos manejado y que tenemos en estos años y en estas décadas de trabajo. El primero de ellos, por supuesto, es esa captura de carbono, expresada en las toneladas de CO2 equivalente por hectárea año. Hay diferentes tipos de arreglos: árboles dispersos, cercas vivas, sistemas silvopastoriles intensivos, por ramoneo o para conservación de forrajes, en los cuales en regiones como la Boyacá, Santander, ecorregión cafetera, pues tenemos mediciones que están por encima en promedio de 3 toneladas de CO2 equivalente hectárea año. Cuando entramos un poco a la zona Orinoquía, que puede tener una mayor radiación solar, pero sobre todo más presión de oxígeno, pues encontramos mayores capturas, 5, 3,7, 3,9, dependiendo del tipo de arreglo, y encontramos donde hay mucha mayor presencia y presión de oxígeno. Yo siempre me refiero a la presión de oxígeno como elemento indispensable e importante para la fotosíntesis, para el crecimiento de los árboles y para el crecimiento de estos forrajes y arbustos, pues encontramos unas métricas diferentes, entre 11, 8 o 5 toneladas de CO2 equivalente capturado. ¿Y por qué es importante? Porque ya el mundo lo exige, porque ya la ganadería tiene que cambiar, digamos, adaptarse y presentar unos esquemas de sostenibilidad en los cuales el carbono y los gases efectos invernadero, como es el metano, producto de los eructos, de los rumiantes, el mismo metano que sale del estiércol, el óxido nitroso que también sale de estiércol y orina, y por supuesto todo esto suma a cuantificar los gases efectos invernadero. Y hoy lo tenemos por producto. Hoy ya podemos decir que por cada kilo de carne expresado o vendido, ¿cierto?, que sale a mercado, pues en ambientes tradicionales, estamos viendo aquí en Orinoquía, en Caribe seco o en la región del Magdalena, pues encontramos que es creciente y hay una huella de carbono. Cuando hablamos de sistemas silvopastoriles, entonces ya hablamos de carboneutralidad y positividad hacia la captura. Es decir, como vemos aquí, o en árboles dispersos, o en sistemas silvopastoriles intensivos, la gráfica nos muestra pues que ya hay carboneutralidad y al contrario, digamos que ya hay mayores capturas en estos ambientes silvopastoriles. Pero también lo vemos desde la biodiversidad. Y por supuesto, para poder ver especies de aves, especies por supuesto de mamíferos y diferentes especies, en este caso aves, estamos viendo cómo los incrementos se están viendo y los beneficios no se van a esperar. Disminución de ectoparásitos, polinización, trabajos asociados a control de poblaciones de vectores, entre ellos hormigas y otras poblaciones que se puedan tener, y de esa forma tener un balance que repercute de una forma muy positiva hacia la productividad. Y, por supuesto, todos los temas asociados a las coberturas y a la erosión, en los cuales en estos sistemas pues se premian la materia orgánica en el ciclaje de nutrientes y, por supuesto, se premia también de una forma importante la productividad y la eficiencia. ¿Qué podemos ver adicionalmente allí? Tenemos otros elementos en los cuales podemos expresar la biodiversidad. Y esa forma de expresarla, pues no solo es los temas asociados a todos estos elementos que suman, y aquí estamos hablando de una métrica de cerca de 193 especies de aves, osos y otras especies incluidas,
de muchos de ellos que estaban en extinción. Otro elemento importante de los sistemas silvopastoriles y de la ganadería sostenible es hablar mucho sobre la biota del suelo. Y si hablamos de biota del suelo, estamos hablando de ese componente vivo, en el cual tenemos la expresión de la materia orgánica del suelo como un elemento, 1.8, 2, 2.4, hemos encontrado en nuestras mediciones, pero de la misma manera ver que poblaciones de escarabajos estercoleros, hay unas 42 tipos de especies aquí en Colombia, en los cuales incorporan las bostas, el estiércol directamente al suelo, con túneles que pueden ir entre 20, 25, 30 centímetros, en estos ambientes donde hay sol, pero también hay coberturas arbóreas que permiten expresar a estos escarabajos estercoleros e incrementar, disminuir el óxido nitroso que sale al ambiente. ¿Por qué? Porque directamente se está incorporando y generar la materia orgánica. Y todo esto pensando también que los productos que salen de los sistemas silvopastoriles pues tienen unas características especiales en los cuales suben los ácidos grasos no saturados, que también por supuesto son premiados por nuestros consumidores. Los sistemas silvopastoriles intensivos también han sido reconocidos por diferentes revistas científicas en los cuales muestran ya estas acciones de productores que mediante árboles dispersos e intensificación sostenible con elementos de planeación forrajera permiten su expresión. Hoy tenemos en Colombia muy adelantado nuestra resolución del sello ambiental ganadero colombiano. El sello ambiental ganadero colombiano se une a nuestro sello Grass-Fed Co, que ya tiene una primera, digamos, envío de carne con este sello que ya llegó al país chileno, en los cuales ya enviamos nuestra primera exportación, y muy pronto estaremos enviando con el sello ambiental ganadero colombiano carne y leche para el mundo y por supuesto para nuestros consumidores nacionales, en los cuales expresa elementos que tienen principios, criterios, indicadores y uso sobre la certificación que se le da a empresas ganaderas que trabajan estos temas asociados a la productividad, el manejo sostenible y todos los temas asociados a la ganadería. De la misma manera, esas transformaciones hacia usos sostenibles nos permiten empezar a adaptar nuestros sistemas de producción. Primer cambio, mental, hacia el productor que hace estas transformaciones. Segundo cambio, por supuesto, es que en estos paisajes empecemos con elementos que estamos viendo aquí, que son cercas vivas. Cercas vivas que van por la curva de nivel y que disminuye la velocidad del viento para que podamos hablar aquí de una calidad de forraje importante. 2. Árboles dispersos que lo acompañen o intensificación. Y todo esto suma hacia el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, de los cuales Fedegan lo lidera con una alianza entre la organización CIPAP, una organización de la parte muy importante referida a los sistemas silvopastoriles, más de 30 años de investigación, de Natural Conservancy, que es nuestro aliado estratégico, la ONG más grande del mundo en temas ambientales, y el Fondo Acción, juntos en una alianza que tuvimos el tema de recursos del Reino Unido y del IEF, que son gerenciados por el Banco Mundial y acompañados de los Ministerios de Agricultura y Ambiente. Durante 10 años hicimos un gran piloto para trabajar los temas de ganadería sostenible. Estos son los resultados. Cerca de 160.000 hectáreas en ganaderías de temas de manejo sostenible. Más de 1,5 millones de toneladas de carbono, de CO2 equivalente capturado, que de la misma manera acompañan temas de conservación de bosques, más de 18.000 hectáreas, y puntos asociados a los servicios ambientales, 1.4 millones de puntos. Ya les explico cómo salen esos servicios ambientales,
con incrementos de productividad, cerca de un 32%, en este caso para carga animal, y más de 24% para la producción de leche. Asociados a unos temas de viveros, 116 viveros fortalecidos, más de 3 millones de árboles sembrados, y por supuesto, que debe empezar por ellos, es el talento humano que le acompaña. Más de 30.000 personas fortalecidas en capacidades hacia la ganadería sostenible, entre técnicos, ganaderos, funcionarios de Estado que participan a este tema. Todos estos temas asociados pues nos muestran que en estas regiones, 12 departamentos, 87 municipios, tienen un área documental de esas 160.000 hectáreas que lo permiten hacer. ¿Qué objetivo estamos mostrando aquí? Básicamente es promover esa ganadería amigable con el medio ambiente. Esos 4.100 productores hoy son voceros y son personas que llevan un mensaje hacia las transformaciones que hicieron de adopción ambientalmente amigable a través de sistemas silvopastoriles, manejo de estos recursos naturales y, por supuesto, esa provisión de servicios ambientales. ¿Cómo expresamos los servicios ambientales? Uno, la biodiversidad que agrupa y arropa estos sistemas, la parte de manejo de suelos, manejo asociado a captura de carbono y, por supuesto, todos los temas de agua. Incrementos que se pueden dar asociados a estos temas. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hemos hecho? Indudablemente empecemos por el fortalecimiento de viveros, por supuesto la parte de formación a través de diferentes escuelas de pensamiento, a través de centros como el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, aquí en Colombia, y por supuesto nuestras alianzas a diferentes universidades. Hoy estamos con la Universidad del Área Andina, que forma técnicos y tecnólogos y que empezará el próximo semestre a ofertar estos grupos a nivel nacional y, por supuesto, la validación tecnológica que podemos tener. Esto es escalabilidad. Los instrumentos trabajados, pues tenemos pagos de servicios ambientales o trabajamos pagos de servicios ambientales por biodiversidad o por captura de carbono y la extensión rural como el elemento fundamental para fortalecer ese talento humano. Transformaciones de los diferentes sistemas que nos ha impactado con los resultados que hemos visto. De la misma manera, podemos ver asociado a estos sistemas características especiales como la captura de carbono. Yo les colocaba en las primeras láminas qué tanto se capturó. Digamos que ese 1.400.000 que podemos estar expresando en las diferentes regiones nos muestran cómo de una forma acumulada el carbono se va acumulando en estos sistemas: carbono aéreo, carbono que está en los doseles, que está en las ramas, en los troncos y por supuesto en el subsuelo. No medimos el carbono de raíces, que también sumaría de una forma importante para hacerlo. Esta fotografía de la izquierda frente a esta fotografía de la derecha, pues nos está mostrando todas estas características de cambiar estos biomas, estas coberturas, perdón, hacia un material mucho más arropado. Las transformaciones que tenemos, o bien son sistemas silvopastoriles no intensivos, como árboles dispersos, cercas vivas, o intensivos, en los cuales están los setos forrajeros, 3 líneas de forrajes arbustivos, bancos mixtos, que son una proporción proteico-energéticos, 70% proteico, 30% energético, con algunas variaciones, y por supuesto los sistemas silvopastoriles por ramoneo, en los cuales tenemos desde ramoneos de guácimos, ramoneos de leucaena, ramoneos de Titonia diversifolia, el botón de oro, e inclusive ramoneos en los trópicos de altura con Sambuco peruviana, que lo llamamos tilo aquí en Colombia, y todo esto permite expresar de una forma importante más materia seca. Aquí están todos los elementos entre pastos, leguminosas como un primer estrato, arbustos como un estrato ramoneable, un segundo piso, llamémoslo así, y árboles y palmas que le dan todo el ejercicio para subir nutrientes, para mejorar la biodiversidad y por supuesto para trabajar de una forma importante productividad, eficiencia y servicios ecosistémicos. Todo esto probado, como lo decía al inicio de la charla,
con sinergia entre factores sociales, poblaciones que están aquí presentes, factores económicos, temas de ingresos, $30 por hectárea año en los sistemas ganaderos tradicionales y hasta $250 por hectárea año de ingreso. Tengan en cuenta ingreso en estos sistemas sostenibles y todos los factores ambientales que lo acompañan. Sabemos que el mundo hoy y Colombia, con cerca de $267 millones exportados en carne en el año 2020, ya además llevamos más de $60 millones exportados en lo corrido del 21, tenemos apertura a más de 21 países y ya nuestra carne empieza con la ambición del sello que les estoy comentando, que muy pronto va a salir y mediante va a ser una realidad. Vamos a tener mercados sostenibles para tener ambientes y presencia en el mundo de carne, pero de la misma forma sin olvidar los consumos internos en los cuales podemos tener. Hoy, digamos que tenemos muy cerca a los $2 el kilo de carne que se expresa y que se vende en estos ambientes, y eso nos hace de una forma, seguimos siendo competitivos con nuestros referentes a nivel de Brasil, Argentina, Uruguay, y de la misma manera mejoramos esa productividad que tanto se requiere. El mundo va a pedir más carne, el mundo va a pedir más leche, y no solo por el tema Asia, sino por el tema también asociado a la eficiencia que se pueda dar. Transformaciones referidas a este punto, pues ya nos hablan de tener ambientes en los cuales los bosques, los sistemas silvopastoriles se alejan de esta zona de desertificación. Fincas demostrativas que nos permiten tener el aprender haciendo. Nuestros productores pues lo hacen hablando con pares y viendo cómo en estos ambientes hemos logrado con fincas demostrativas hacer la transformación. Ya para hacer las últimas láminas, pues vemos que los temas de viabilizar el sello, los temas de pagos de servicios ambientales de largo plazo, los temas asociados a la medición de carbono y todas las pruebas de los sistemas silvopastoriles nos permiten trabajar de una forma importante hacia dejar una política para gobierno, una política, fuimos formuladores y estamos entregando en las próximas semanas las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas para la ganadería sostenible, referida en sus siglas como NAMA, en los cuales entre el 2020 y 2030, pues se lleve a cumplir desde el sector ganadero esa contribución a disminuir los gases de efectos invernadero en cerca de un 51%, que es la ambición gobierno, y el compromiso, el nuevo compromiso con los acuerdos internacionales para disminuirlo. Recuerden que desde el sector ganadero participamos con el 15% de las emisiones y desde allí pues podremos ir contribuyendo a tenerlo. La NAMA, como les digo, ya va a ser socializada y va a ser una política de Estado para tener asociado a unos mercados que acompañen y fortalezcan a través del SINIGAN la trazabilidad, que repercuta en nuestros acuerdos a los cuales pertenecemos, cero deforestación y por supuesto una mejora continua para que la ganadería no sea estigmatizada, sino al contrario, premiada como una de las soluciones asociadas al cambio climático. Estas láminas finales nos están mostrando los trabajos asociados a mayor cantidad de biomasa. Esta es la Orinoquía colombiana y está mostrando yopos, está mostrando Titonia diversifolia, el botón de oro y gramíneas asociadas a, por ejemplo, braquiarias o en mejores ambientes. Ya podemos tener los megatirsus, mombasas, tanzanias que lo acompañan y aquí asociar una ganadería tradicional frente a una ganadería que con acueducto ganadero, con conservación de bosques y por supuesto con estos ambientes fácilmente pueden capturar 4 o 5 toneladas de CO2 equivalente por hectárea año. Todo esto acompañado a bienestar animal, a temas de productividad, a temas de eficiencia. Aquí están las redes sociales, aquí están desde la Federación Colombiana de Ganaderos, ese mensaje hacia la ganadería sostenible no es un sueño, es una realidad.
Tenemos muchos productores trabajando estos sistemas y siguen sumándose, por supuesto, para poderlo tener. Muchísimas gracias y quedo presto a las preguntas. Creo que son, sí, ahí está el tiempo, digamos que estaba regulado para hacerlo. Entonces, muy amables por toda su atención y quedo presto si alguna pregunta hay al lugar. Gracias, doctor Manuel, por su exposición muy claro. Todas esas buenas iniciativas que se están promulgando desde el equipo de FEDEGAN, claramente liderado por usted. Y tenemos una pregunta en el chat. Igual invito a todos los participantes para que puedan darnos sus preguntas dentro del chat. Yo acá las estoy leyendo para compartírselas. Entonces, bueno, lo primero que dice es del doctor Alexander. Me encuentro ubicado en San Vicente del Caguán, Caquetá, el segundo municipio con mayor deforestación del país. Las personas para hacer una finca talan el árbol, queman y luego riegan semillas para establecer las pasturas. ¿Qué estrategia o manejo diferencial se puede hacer para obtener un sistema silvopastoril de sucesión vegetal sin necesidad de talar tanto y no quemar? Indudablemente los sistemas silvopastoriles llegan a suplir esas necesidades porque, como les expresaba, la cantidad de biomasa y la cantidad de materia seca que expresan los sistemas silvopastoriles están muy por encima de los sistemas tradicionales. Es decir, no se requiere ni talar, no se requiere quemar, al contrario, se requiere conservar para manejar el recurso hídrico, y estos sistemas complementan de una forma importante dentro de la frontera agropecuaria, por supuesto, que lo premiamos para que estos productores mejoren su eficiencia, mejoren su productividad y en biomas como esta parte amazónica de San Vicente del Caguán, pues invitamos, por supuesto, a los productores a unirse a los sistemas silvopastoriles que le darán respuestas para poder tener árboles, arbustos que mejoren su condición, la condición de los bovinos y expresen no esos bovinos doble propósito que podemos encontrar allá de 1.5, 1.8 litros a pasar a 3, 3.5, 4 litros, y de esta forma pues no necesitará más área, al contrario, premiará y tendrá de una forma intensificar sosteniblemente su producción en temas de leche, en temas de carne, en temas de carga animal y por supuesto asociados a conservar los bosques, conservar estos biomas que tanto requiere el mundo y por supuesto cero deforestación. Gracias, doctor Manuel. Hay una nueva pregunta en el chat, básicamente hace referencia a qué costos tiene la implementación de este sistema silvopastoril por hectárea y los tiempos de implementación que tomaría. Invitamos a nuestros productores a pensar en esas inversiones que se requieren. Uno de ellos es empezar con árboles dispersos en potreros. 30 árboles que por regeneración natural pueden tener unos costos entre 800 850 mil pesos por hectárea para implementarlo, en los cuales el rubro importante es la mano de obra. ¿Cómo se hace un árbol disperso en potreros por regeneración natural? Pues indudablemente en el momento de la limpia de esos potreros marcamos los 30 árboles, así de esa forma van creciendo, luego hacemos unos plateos, unas podas de formación y ya tendríamos 30 árboles con un valor superior a los 800 mil pesos de inversión. Si de siembra se requiere esos 30 árboles, estará entre 1.200.000, 1.500.000. Una cerca viva que puede tener un kilómetro de cerca viva, puede referirse a 3 hectáreas, tiene un costo entre 1.800.000, 2 millones por hectárea, 333 árboles y unos arbustos en su primer piso. Y los sistemas silvopastoriles intensivos entre la siembra, el pararramoneo, los árboles, el acueducto ganadero y la cerca viva, pueden expresar entre 3.500.000 hasta 5.500.000, 6 millones de pesos por hectárea. Los invito a nuestras cartillas que están en nuestra página para que puedan también compartirlo desde allí. Doctor Manuel, qué pena. Existen personas en la reunión de Perú, Ecuador y Centroamérica. ¿Nos podrías dar estos valores también en dólares para dimensionar un poco
los costos a los cuales acabas de nombrar, por favor. Estás en mute. Excusas. Podemos decir Gracias. que podamos hablar para árboles dispersos, expresado en dólares, pues podemos hablar desde unos 250, $300 por hectárea. Expresado ya en cercas vivas o en temas de silvopastoriles intensivos, estaríamos hablando de unos $1,500, $1,800 por hectárea año, pero recuerden que allí están expresados los acueductos ganaderos, la siembra y mantenimiento de estos forrajes y por supuesto todo el tema de aislamiento con cercas eléctricas generalmente. Todo eso empieza a tener tasas internas de retorno al año 3 y esas tasas nos expresan un 20-22% efectivo anual. Y la supervivencia y las edades para mantener los años, pues tenemos sistemas silvopastoriles operando de una forma importante que ya tienen 20 años aquí en Colombia. La leucaena, el botón de oro, la leucaena leucocéfala, botón de oro, nos han trabajado de una forma importante para expresarlo. Entonces pueden ser entre $300 a $1,500, $2,000 por hectárea año como inversión, que se paga indudablemente y está aprobado en estos sistemas. Muchas gracias, doctor Manuel. Hay una nueva pregunta en el chat, la realiza el doctor Juan Carlos Pérez desde Perú. Básicamente acá dice el balance entre la deforestación y la implementación silvopastoril. La implementación en zonas de secado innecesariamente se requiere la cosecha de agua. El costo real de lograr una hectárea silvopastoril es muchas veces inalcanzable a pequeños productores. ¿Qué le recomienda a ustedes de su experiencia para todos aquellos productores pequeños que atienden nuestros líderes de opinión? Perfecto. Pues de hecho, nuestro proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, el 67.7% son pequeños productores, entendiendo como pequeños productores los de economía familiar, los que tienen menos, entre 10 y 50 bovinos generalmente, y que sus ingresos son muy bajos. El primer tema y la recomendación para nuestro colega de Perú es la asociatividad. Entonces, agrupándolos empezamos a tener fortalezas. Las soluciones de agua, desde atajados, desde tanques chaqueños, desde captura de agua, agua lluvias, permiten tener soluciones de agua para las siembras, porque es el elemento fundamental. Con agua empezamos los sistemas silvopastoriles y la conducción, recolección e irrigación por microgoteo nos dio unos excelentes resultados. Para pequeños productores, repito, asociatividad, tener unos fondos, unos match funds, unos fondos que se puedan tener esta asociatividad para que ellos empiecen a trabajar los temas comunitarios de agua y la irrigación se dé y encontramos un vector importante para que estas pequeñas comunidades se beneficien y ya no vendan carne o leche, sino vendan esos lácteos asociados a cadenas de valor, asociados a restaurantes, asociados en las diferentes zonas que podemos tener allí y ahí encontramos que ya no es un commodity, sino es un valor agregado sostenible que mejora y disminuye la pobreza en estas regiones. Muchas gracias, doctor Manuel. Hay una pregunta también en el chat del doctor Luis Felipe Velázquez de Colombia. Básicamente nos pregunta qué certificaciones ambientales existen vigentes de producción limpia en la ganadería colombiana, específicamente en la producción de leche, ya que hasta el año pasado había una certificación ambiental de sello verde Rainforest Alliance, pero ya no está disponible. También pregunta con quién se puede hacer el trámite de la venta de oxígeno e incentivos agroambientales. Perfecto. Exactamente, hoy tenemos, digamos, algunas certificaciones. La de Green Forest no está vigente en el momento, pero sí tenemos una que va a salir muy pronto, como les comentaba, que se llama Sello Ambiental Ganadero Colombiano, que es de propiedad o ambicionado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio, pero el responsable es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Está en etapa de resolución
y estamos esperando que unos 3 meses ya esté para que los productores puedan tenerlo. También hay algún tipo de certificación hacia ganadería regenerativa en los cuales se dan desde el Instituto Salisbury y esa está vigente aquí en Colombia. Pero específicamente para el tema sostenible, pues tenemos esos dos sellos que podemos tener muy pronto en Colombia hacia la sostenibilidad. Y para ventas de bonos de carbono y para ventas del mercado de carbono, pues hay diferentes certificadoras, perdón, en los cuales se cuenta esa ambición, muchas de ellas privadas, que te visitan los predios, hacen las mediciones de coberturas y los cálculos de potencial o del carbono capturado para poder tener allí un mercado. Eso se hace en Colombia y hay muchas certificadoras que pues podemos colocar allí en el chat para tener ese mercado o esos mercados de carbono, que si bien es importante conocerlos y saber que así esté en 1, 5, 7 dólares la tonelada y que yo pueda capturar 3, 4, 5 toneladas por hectárea, pues toca saber muy bien las reglas de juego y las condiciones para entrar en estos mercados, pero indudablemente son viables y son crecientes. Muchas gracias, doctor. Hay una nueva pregunta sobre bueno, de parte de la doctora María Fernanda. Dice que está ubicada en el Valle del Cauca. Nos pregunta que cuando se realiza el silvopastoril con leucaena, ¿a qué día se realiza la rotación y cada cuánto se realiza la poda? Perfecto. Para la leucaena leucocéfala, variedad Cunningham y otra variedad que existe ya en el mercado, generalmente después de sembrado, el primer ramoneo lo hacemos entre 6 y 8 meses con bovinos de corte liviano, es decir, no con vacas adultas ni animales que superen los 380, 400 kilos, sino con animales livianos. En esos 6, 8 meses del primer ramoneo, entonces viene la periodicidad posterior. Generalmente, y para el Valle del Cauca tenemos allá leucaena leucocéfala, cada 58, 60 días hacemos la rotación. Y como la acompañamos con gramíneas y con leguminosas, pues hay varias estrategias. Si tienen las calles con la leucaena y convive con gramíneas y leguminosas, entre 50 60 días podemos estar haciendo las rotaciones sin pensar que estamos perdiendo calidad de fibras. Al contrario, se premia. Ahí está la hacienda, la reserva natural, el Atico en el Valle del Cauca, que es un muy buen ejemplo. Lleva muchos años, por supuesto, trabajando en temas de la leucaena y ese es el tema. Hay otras zonas donde podría ser un poco más corta la rotación, 48, 50 días, todo depende de la precipitación y del tema de oxígeno, pero leucaena es una excelente alternativa para tener sistemas silvopastoriles. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Daniel Carballo, donde dice que, o bueno, nos pregunta, el aumento en la producción que estaba comentando, tiene un estimado de cuánto en proporción al cambio de alimentación y en cuánto por la disminución de la temperatura de los microclimas. Ya que esto le ayudará pues a entender a él cuál de los dos puntos da más peso pues en el tema de la mejora de la producción. Si de carne estamos hablando, hay una combinación sinérgica entre carga animal y ganancia diaria de peso. Nuestras fincas, con las mediciones que realizamos de productividad y eficiencia con el CIAD, con la Universidad Nacional de Medellín y con diferentes centros de investigación, nos muestran que la carga animal expresada también entre 5 o 6 unidades gran ganado por hectárea, asociado a la ganancia diaria de peso y todo con un indicador que se llama kilos de carne por hectárea, nos muestra para Colombia es 125 kilos de carne por hectárea año. Expresado en los sistemas silvopastoriles, superan los 450 kilos de carne por hectárea año y nuestro top está en 800 kilos de carne por hectárea año en sistemas silvopastoriles intensivos.
Los costos asociados a la producción, pues indudablemente diluyen los costos fijos porque hay más unidad de carne por hectárea y por supuesto mejora de dos formas. Uno, la calidad de las fibras, fibra detergente ácida, sobre todo fibra detergente neutra, permite que se aproveche mucho más esas condiciones que se dan y se exprese en el costo de la materia seca productiva que está por debajo de $0.01 en estos sistemas y lo vuelve viable económicamente. Y yo sé que aquí hay un grupo importante de zootecnistas especializados en sistemas nutricionales y que favorece de una forma importante la productividad, porque en estos sistemas y en cualquier sistema, pues en la parte de alimentación puede representar casi como el 50-55% para hacerlo. No sé si me expresé bien y fui claro con la respuesta. Sí, muchas gracias. Igual invito a las personas que están dentro de la charla que si tienen alguna inquietud de algo que ha nombrado previamente el doctor Manuel, nos lo comente para poder aclarar. Tenemos una nueva pregunta sobre, bueno, por parte del doctor Freddy Rolando González, y nos pregunta algo muy cercano pues con lo que tiene que ver con nuestro laboratorio y nuestro portafolio, y es básicamente con qué parásitos ha tenido problemas en estos sistemas silvopastoriles, con qué te has encontrado, doctor Manuel. Pues digamos, los temas asociados al parasitismo pueden ser desde los ectoparásitos, que afectan de una forma importante la productividad aquí en Colombia, asociados a problemas de garrapatas, asociados a temas de mosca en la ganadería tradicional. Cuando empezamos a trabajar los sistemas silvopastoriles, al contrario, lo que hemos visto es disminución de estas poblaciones de garrapata y de moscas por dos efectos. El efecto sinérgico, que ya no hay la bosta, el estiércol es incorporado por los estercoleros y ya no está el sustrato para colocar huevos de las diferentes variedades de moscas. La misma forma se rompen los ciclos de la garrapata, ¿cierto? Ambioma cagenese o la garrapata que estemos trabajando, y allí disminuyen asociados a la cantidad de aves que tengamos en estos sistemas, pues lo que se ve es disminución. Problemas que hemos tenido, no, digamos que los mismos sistemas asociados a la ganadería sostenible, pues hay una regulación y unos, digamos, elementos hacia los parásitos digestivos, a los parásitos que se puedan encontrar allí, es decir, entre ectoparásitos y endoparásitos, lo que estamos viendo es que disminuyen las poblaciones y hay un balance importante de poblaciones de insectos que disminuye, por ejemplo, Colaria, el salivazo que conocemos aquí en Colombia, ya no asociado a los rumiantes, sino asociado a los pastos, pues también hay esas poblaciones tienden a equilibrarse y a mejorarlo. Definitivamente la respuesta es que no encontramos, digamos, unas afectaciones altas de parásitos, sino más bien unos equilibrios que se puedan expresar en disminución de costos de producción. Muchas gracias, doctor Manuel. Y ya teniendo en cuenta pues un poco el horario, esta va a ser la última pregunta. Igual, si tienen más inquietudes, todos los líderes de opinión la pueden colocar dentro del panel de preguntas y respuestas o en el chat de la conferencia. Y con el doctor Manuel vamos a dar respuesta a estas inquietudes y se las vamos a entregar dentro de un entregable al finalizar las 2 sesiones de este mes. La última pregunta la hace el doctor Rafael Rojas, quien se encuentra desde Saboya, Boyacá, y dice que, o pregunta que en tierra fría, como es su departamento, ¿qué especies son más funcionales para el silvopastoril? Y adicional a eso, si tienes alguna recomendación de suplemento alimenticio grano aparte del pastoreo. Perfecto. En la hermosa región de Saboyá, muchas gracias por su pregunta, pues tenemos asociación de nuestras gramíneas, como son los raigrases, como son los quicuyos, como son las festucas, asociados, azules horchoros, asociados a los sistemas silvopastoriles ramoneables. El sambuco peruviana, el tilo ha sido manejado por diferentes líneas, conceptos forrajeros que nos favorecen la productividad láctea. También hemos incorporado
asociado al tilo, pues también algunos trabajos con el botón de oro, Titonia diversifolia, en los cuales también en algunos biomas de esta región del trópico de altura nos permite también contribuir junto a óleos y a otros tipos de forrajes, acompañar y arropar una productividad creciente que puede pasar de los 1.500, 1.800 kilos de leche por hectárea año a 3.400, 4.000, 5.000 kilos de leche por hectárea año. Yo los invito a todos los productores, no solo en Boyacá, sino en diferentes zonas, que visiten nuestras fincas demostrativas. Ahí cerca tenemos en Paipa, tenemos en Santa Rosa y Vitama, fincas demostrativas, que es la mejor forma de introducir los sistemas silvopastoriles. Invito a todos los técnicos y todas las personas que nos escuchan a incorporar los sistemas silvopastoriles, a trabajar la ganadería sostenible y pensar que esta es una inversión que está aprobada en el mundo, que está aprobada en Colombia y que mejorará la condición de nuestros productores, los retos de productividad y, por supuesto, ese manejo ambientalmente sostenible que tanto debemos demostrar ahora y que lo estamos haciendo, por supuesto. Muchas gracias a todos y continúo presto. Muchas gracias, doctor Manuel. Muchas gracias a todos los que participaron con sus inquietudes. Vamos a, teniéndola en cuenta la agenda del evento, vamos a tener un pequeño break. Este break los invito a que se tomen agua, traigan un cafecito, porque seguimos con Juan Carlos Álvarez, quien va a estar conversando sobre la gestión financiera en nuestras fincas ganaderas. Tenemos 15 minutos, entonces volvemos aproximadamente a las 6:25 de la tarde, hora Colombia, 5:25 hora Centroamérica. Muchas gracias.